Encuentre V sub 0 para T mayor que 0 en el circuito. En este V sub 0 lo voy a reemplazar por V sub R, ya que es la tensión del resistor. Entonces, acá tengo una conmutación en el instante 0. Por lo tanto, hay dos condiciones. Para T menor que 0 y para T mayor que 0. En este caso, el interruptor me indica en el instante 0, este interruptor se cierra. Por lo tanto, para T mayor que 0, el interruptor está cerrado. Eso significa que antes de 0 estaba abierto. Bajo esas condiciones determinamos los circuitos. Para T menor que 0 me indica que el interruptor está abierto. Por lo tanto, este resistor está circuito abierto, no se considera. Y el capacitor está conectado a un circuito activo, ya que hay una fuente de tensión independiente. Eso significa que está cargado y se le considera como circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, la tensión inicial del capacitor es la tensión a circuito abierto. Y la tensión inicial de este resistor lo voy a colocar V sub R. En este caso, la polaridad del resistor tiene que tener de la siguiente forma. Bien, para aplicar de forma correcta la división de tensión, las polaridades tienen que estar bien. Es decir, si la fuente tiene subida de tensión, el resistor tiene que tener caída. Es decir, tiene que ser en viceversa, de forma contraria. En este caso, si tiene caída el resistor, entonces esta fuente tiene que ser subida de esta manera, ya que entra por la terminal positiva y acá entra por la terminal negativa y acá por la terminal positiva. En ese sentido estaría invirtiendo la polaridad de la tensión, invierto la polaridad, invierto el signo. Entonces de esa manera sería, ahora aplicando divisor de tensión, sería el V sub 0 es el resistor 12 entre la suma de resistores 24 por la fuente. Acá es menos 3 voltios. Toda la tensión del resistor también por divisor de tensión 4 de la suma de resistores 12 de la tensión entre sus terminales del inicio V sub 0 menos 3 menos 1 voltio. Bien, ahora pasamos a la otra condición para T mayor que 0. En este caso me indica que el interruptor está cerrado. Entonces el circuito que me genera es el siguiente. Por lo tanto, lo que necesito determinar acá es la tensión del resistor. Para ello tengo que expresar en función de la tensión del capacitor, ya que ese parámetro es lo único que se puede determinar en este tipo de circuitos. Es la tensión del capacitor y la tensión del resistor se determina por divisor de tensión. El resistor entre la suma de resistores por la tensión del capacitor. La palabra sería 1/3 de la tensión del capacitor. En este caso la tensión del capacitor aquí es exactamente igual. Como está conectado a un circuito activo, es decir, que contiene fuente independiente, en esos casos es la suma de dos tensiones, una en su estado estable y otra en su estado transitorio. El estado estable es la tensión Thevenin entre sus terminales y el transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. Y tau es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aislamos el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto.
es decir, todas las fuentes independientes inactivas, en este caso a corto. En esas condiciones sería 6 paralelo con 12 y este equivalente sería en paralelo con 12. Entonces acá el equivalente sería 6 paralelo con 6, 3. ¿En qué unidades? Kiloohmios. Luego determinamos acá la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. En este caso, el equivalente de 6 y 2 es uno el doble del otro, la tercera parte del mayor, 4 kiloohmios. Acá es 12, entonces por divisor de tensión, el resistor entre la suma de resistores. Bien, acá también está mal porque la fuente tiene que tener la polaridad correcta. Si esto es caída, la fuente tiene que ser subida. Invertimos polaridad, invertimos signo. Entonces sería el resistor entre la suma de resistores, 16 por la fuente menos 6. Sería, a ver, menos 72 entre 16 menos 4,5. ¿En qué unidad es? En voltios. Por lo tanto, volvemos acá. Acá la capacitancia es 50 micro. El producto sería 150 mili. Por lo tanto, el recíproco de tau, ¿a cuánto es? Menos 1 entre 150 mili. Aproximadamente a menos 6,67. Entonces, la tensión del capacitor acá es exactamente igual. La tensión Thevenin más la diferencia entre la tensión inicial menos 3 y la tensión Thevenin. Menos 3 menos 4,5 menos 7,5. A la menos 6,67, ¿en qué unidades? En voltios. Bien, acá me equivoqué en la diferencia, ya que si vemos la tensión inicial es menos 3 menos el valor de la tensión Thevenin, que es menos 4,5, me da un valor de 1,5. Entonces acá es positivo. Bien, entonces la tensión del resistor, ¿cuánto es igual? Un tercio de la tensión del capacitor, que vale todo esto. Entonces, por propiedad distributiva, un tercio menos 1,5 más 0,5, la función exponencial. Esto también está en voltios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7,24 y bien, acá me coincide, pero acá hay un detalle. Tau es 0,15 y acá le puso solo 0,5. Acá faltaría el 1 para que no haya ninguna discrepancia. Y su inversa, como hemos visto, es menos 6,67. Correcto, acá me faltaba la incógnita t, porque esto está en función del tiempo. No olvides. Por lo demás, todo está correcto. Entonces, si nos pidiera graficar en toda la siguiente manera, lo vamos a hacer de forma rápida. En este tipo de funciones necesito simplemente dos datos: la tensión del resistor en el instante cero y la tensión del resistor cuando t tiende a infinito.
si es 0, esto vale 1 y sería menos 0,5. No, acá menos 1,5 más 0,5 es menos 1. Y cuando tiende al infinito esto vale 0 y es menos 1,5. Entonces, en este caso, sería de la siguiente forma: la tensión del resistor en función del tiempo. Acá es menos 1 y menos 1,5. Me dice que para t menor que 0 la tensión del resistor era constante y era menos 1. Y en el instante 0 también sigue valiendo ese mismo valor. Pero cuando tiende al infinito se estabiliza o decrece a menos 1,5. Entonces eso sería la gráfica. Bien, correcto.